Abelardo Celestino Tagliaferro dobló la esquina sin prisa. Apretó suavemente el embriague, puso la palanca de cambios en punto muerto, con las manos levemente posadas sobre el volante, arrimó el auto a la vereda y lo detuvo sin brusquedad al final de la hilera de autos amarillos y negros. Apagó el motor, quitó la llave del tambor, aspiró profundamente y se dirigió la mano izquierda hacia la puerta. Sus movimientos eran metódicos, serenos, pero para cualquiera que lo conociese su carácter habitualmente enérgico, impulsivo, aquellos gestos necesariamente hubiesen tenido algo de artificial, algo de falso. Eran a todas luces ademanes nacidos de una reflexión profunda, concienzuda. Esos ademanes calmos que las personas adoptan en un intento de que su espíritu se contagie de esa paz y esa mansedumbre exterior de los gestos ante el mundo. Abelardo Celestino Tagliaferro había tenido mucho tiempo para prepararse para esa mañana cargada de presagios trágicos. 5, 6 meses tal vez. Los signos alarmantes habían empezado algo antes, digamos en noviembre, en diciembre del año anterior. El receso del verano le había hecho abrigar algunas esperanzas, pero desde fines de febrero la situación se había tornado crecientemente tenebrosa. Para los últimos días de abril, Tagliaferro había comprendido que solo un milagro lo pondría a salvo del abismo. ¿No había existido acaso otros milagros anteriores? Pero para mayo y junio se habían consumido sin que ese milagro tuviera lugar. Semana a semana su espíritu se había ido opacando. A medida que se acercaba julio, su carácter, habitualmente expansivo, dado, campechano, se había tornado proclive a la meditación, al silencio. A medida que los días se acortaban y los árboles de la General Paz se desnudaban en colores ocres, Tagliaferro iba convirtiéndose en una suerte de crisálida espiritual, encapsulada en melancólicas meditaciones, ajenas al caos cotidiano. Cuando no, con cierto esfuerzo, bajó del taxi, vio que los hombres que frecuentaban con él la parada lo esperaban bajo el toldo del kiosco. Abiertos en un semicírculo, se pasaban el mate y le clavaban a la distancia 7 pares de ojos inquisitivos. Abelardo Celestino Tagliaferro se acercó con el mentón erguido y la vista clavada en un horizonte imaginario. A cada paso su cuerpo monumental se balanceaba levemente hacia los lados. Con la campera puesta daba la impresión de ser un astronauta gigantesco caminando en la ingravidez de la luna. Calculó con precisión de experto que el primer dardo lo alcanzaría cuando pasara a la altura del lavadero automático o no mucho después de poner un pie en la vereda de la agencia de lotería. Y no se equivocó. ¿Qué haces acá, gordo? Te hacíamos en la cancha. El que había hablado era Álvarez, el morocho del Gacel. Era lógico, pensó Tagliaferro, pero estaba listo para ataques sencillos como ese. Por favor, Álvarez, no me jodas con pavadas, habló con serenidad, como concediendo en explicar que 2 más 2 son 4 a un ignorante. Pero no pudo evitar una levísima irritación al escuchar las risitas breves de los otros, las mismas risas que se envalentonaron al morocho para volver al ataque. Te hablo en serio, gordo. No podés dejar al equipo ahora en semejante momento. Tagliaferro suspiró mientras su expresión adquiría una cariz de angelical cansancio. Haceme el favor, no hablemos más de fútbol. De nuevo el coro de risitas cómplices. Terminó de acercarse imperturbable, saludó con una inclinación de cabeza y recibió algunas palmadas. Como siempre, le cedieron uno de los banquitos de metal y le tiraron hacia él un mate humeante. Chupó con placer, alargó la diestra
hacia la bolsa engrasada de bizcochitos y se preparó para el próximo round. ¿Cómo que no hablemos más, gordo? ¿No era que vos siempre venías insufrible los lunes cuando ganaban? Que Platense de acá, que los Calamares de allá, que el equipo del polaco del otro lado. Algunos de los otros asentían. ¿No te cagabas de risa cada vez que perdían los grandes? Tagliaferro volvió a suspirar y a sonreír. Mira a Álvarez. Pareció dudar en búsqueda de palabras adecuadas. Eso era antes, yo qué sé. A veces la vida te enseña cosas, ¿sabes? Y me apiolé de que todo ese asunto del fútbol, ¿viste? ¿Qué sé yo? No tiene sentido. Dejó sus palabras flotando un momento y concluyó. No hay caso, pibe. No tienen sentido. El morocho Álvarez era demasiado primitivo como para afrontar semejante despliegue de nihilismo. El gordo sabía que el Piolín Acosta tomaría la posta con aportes algo más incisivos. El Piolín Acosta era un cincuentón larguirucho de piel blanquecina. Había sido bautizado así por el propio gordo. En su origen el sobrenombre era Piolín de Matambre, porque era largo, finito, blanco y ordinario. El gordo, especialista en apodos, consideraba su hallazgo con Piolín una de sus obras maestras, y a cada uno de los nuevos en la parada se lo había ido explicando como un modo de revivir la deliciosa indignación del otro. El ataque del Piolín fue frontal. Y decime, gordo, si hoy le ganan a River y ponele que por una de esas putas casualidades del destino se terminan salvando, ¿vas a seguir con esa huevada del escepticismo? Ahí está, algunos asentían, entusiasmando en la intuición de que el alto y pálido filósofo estaba acorralando al recién llegado. El gordo se preguntó cuántos de ellos sabían qué corchos era el escepticismo. No, Piolín, para mí el fútbol, ¿cómo te lo explico? A ver, ya fue, ¿sabes? Esas pocas palabras le fueron brotando de a poco, mientras miraba el toldo que tenía sobre la cabeza y mientras sus manos describían hacia arriba ademanes vagos, como reforzando esa sensación de vacío metafísico que su dueño pretendía transmitir. Déjate de joder, gordo, a mí no me vengas con el cuento, que si no estuvieses por irte a la B, te tendríamos que estar bancando como si fueras hincha del Manchester United. Tagliaferro volvió a considerarlo con indulgencia. Un nuevo suspiro hinchó la mole de su cuerpo agazapado en el banquito. No, querido, te equivocás. A veces las desgracias te abren los ojos, ¿sabes? Y si tenés neuronas, te pones a pensar. Hizo un silencio. Los 7 pares de ojos seguían cada uno de sus ademanes y los 14 oídos atendían a cada una de sus inflexiones de su voz. Suponete que Platense va y se salva. Difícil, pero ponele que sí. ¿Qué me cambia? ¿Voy a ser más rico? ¿Va a subir más gente al tacho? ¿Voy a volverme inmune a los afanos? No, loco, no me cambia nada. Y ponele que hoy se va el descenso. ¿Qué pierdo, hermano? No hay vuelta, loco. El fútbol es una mentira, ¿sabes? ¿O ustedes piensan que a estos turros los jugadores les importa algo? No, padre, los tipos cobran y se van. ¿Quién se queda como un boludo parado en la Popular? Vos o ellos. ¿Y los dirigentes? ¿Vos te pensás que le calienta algo si son una manga de chorros? Hizo una pausa para tomar otro mate y para que su discurso penetrase mejor en las mentes de sus amigos. Volvió al ataque. El fútbol está armado para que ganen los grandes, nada más. Es un negocio, pibe. Es todo un circo que vive de los giles como ustedes, a ver. Mirá los goles del domingo. ¿Alguno de ustedes sigue siendo tan nabo de mirar los goles? Los otros asistieron. ¿Ves que la Argentina es un país de boludos? Todos ahí como giles, comiéndose 60.000 propagandas. ¿Para qué? Para ver a esos maricones que se la van de héroe y que a primera de cambio, cuando le ponen 2 mangos sobre la mesa, se van a jugar a Europa. Por favor, muchachos, no jodamos. Cada vez más enardecido siguió. A ver vos, García,
El aludido lo miró atento. Vos sos hincha de Gimnasia. Y si no juega con River o Boca, ¿cuántos minutos te pasan del partido? ¿Uno, 1,5? ¿Y vos, Martínez? ¿No me contaste que para ver los goles de Colón los grabás y después los ves 50 veces y te haces el bocho de que viste el partido entero? El otro asistió. ¿Ven lo que digo? Entiéndanlo. El fútbol no sirve para nada. Para nada. O vos, Paso, que sos de River, ¿te volvió un tipo feliz que hayan ganado 3 campeonatos al hilo? Los ojos grises de Paso se entonaron en un gesto suave que era también de infinita tristeza. Es todo verso. Es todo mentira. Y como si fuese el resumen de su discurso, retiró. Todo mentira. Y no hay vuelta. Tagliaferro cayó. Los demás se pasaban el mate en silencio. Algunos miraban para cualquier lado para que los otros no vieran las huellas de sus turbaciones que le habían sembrado. El gordo advirtió, aliviado, que había conseguido el milagro de que se pusieran a hablar de otra cosa. Él podía tener mucho autocontrol y todo lo que quiera, pero tampoco la de fierro, ¿qué tanto? Los otros se fueron yendo en una mañana dominguera extrañamente movida. Cuando llegó el turno de Tagliaferro, le alargó el mate al que cebaba y se puso de pie con dificultad. Una mujer algo mayor se acercaba presurosa a la parada. Necesito ir a Luján, muchacho, a la basílica. Cuando la mujer se acomodó atrás, él encendió el motor. Su espíritu comenzó a poblarse de sensaciones confusas. La señora tenía aspecto de abuelita de libros de cuentos. Tagliaferro se mordió el labio inferior mientras dudaba en hacer la pregunta que se le había ocurrido. Finalmente se decidió. ¿Le molesta si enciendo la radio, señora? No, muchacho, para nada. Apenas formuló la pregunta, se arrepintió de haberla hecho. ¿Para qué había salido con eso? ¿Qué razón había para encender la radio? Ninguna, gordo, ninguna, se amonestó. La radio era un cachivache vetusto que no tenía nada que ver con el Renault 19 hecho un chiste de Tagliaferro. Era un artefacto antiguo que había pertenecido originalmente a un Cian di Tela que en los años 60 le había permitido a Tagliaferro pagar la olla en su casa cuando lo habían echado de la empresa. En los 70 había cambiado el Cian di Tela por un Dodge, después por un Peugeot y por un Senta, pero la radio siempre había sido la misma. Era uno de esos ejemplares con 2 perillas a los costados que solo funcionan en amplitud modulada y que tienen una serie de teclas negras debajo del visor para cambiar velozmente de lugar el dial. Adaptarla al tablero del 19 había sido complicado y en el taller lo habían mirado como si estuviese totalmente empiastado. Pero a Tagliaferro le importaba un cuerno. La radio, esa radio, era para él un talismán infalible, un salvoconducto, un pasaporte para un retorno pacífico a su casa y con los suyos. Y otra cosa, con esa radio había escuchado al Calamar salvarse de todos los descensos. Pero ese viaje a Luján pareció una señal venida de los infiernos, porque el aparato tenía un inconveniente. En realidad tenía varios, pero existía uno verdaderamente delicado. Por alguna extraña razón que Tagliaferro no había logrado determinar, la radio cambiaba indefectiblemente apenas salía a unos kilómetros de la capital. Ahí dejaba de funcionar, se callaba. Cuando traspasaba la General Paz comenzaban las interferencias y 20 cuadras más allá, lo único que salía del receptor era el sonido propio de una sarteneada de papas fritas a medio cocinar. Haciendo un cálculo sencillo, entre la ida y la vuelta se iba a perder el partido completo, que ya debería estar empezando. Pero podía escuchar los primeros minutos, sí, hasta que saliera la autopista en Liniers, pero... ¿y después? Tagliaferro se detuvo en seco la sucesión de sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo? ¿No era cierto todo lo que acababas de decir?
¿No eran esas frases que acababa de pronunciar frente a sus amigos? La rotunda verdad a la que había llegado luego de meses de exploración interior, de introspección dolorosa, de disciplina moral. Seguro que lo era. De modo que Tagliaferro, apenas encendió la radio, sintonizó una emisora de tangos que se extinguió poco más allá de Ciudadela. Sufrir por un motivo tan pedestre. ¡Qué barbaridad!, se dijo. Recordó a sí mismo que en tanto domingo de amargura no había sido infinitamente más abundantes que las inusuales jornadas de triunfo. A la altura de Morón apagó la radio, que ya estaba en plena fritanga. Parece mentira, que rápido se va por la autopista, se dijo. A ver que estaba a la altura de Morón, lo cruzó una noción sombría. Platense volvería a jugar aquí después de varias décadas en primera. Sacudió la cabeza. Disciplina, gordo, disciplina, se repitió. Pero sus labios empezaron a musitar una letania que a cualquier sacerdote le hubiese resultado extraña. Tigre, All Boys, Brom, los Andes. Su ánimo ya era definitivamente sombrío. De pronto el pánico lo cruzó en varias oleadas sucesivas. San Telmo, La Madrid, JJ Urquiza. Y si no era uno, sino dos o tres categorías perdidas al hilo, intentó reaccionar. ¿Y a mí qué carajo me importa? Supuso que había sido un grito íntimo, pero se dio cuenta de que algo de alarido interno se había escapado porque la señora lo miraba con un poco de temor y sus ojos abiertos. El gordo le sonrió con dulzura por el espejo y después clavó los ojos en la ruta. Moreno. La autopista se redujo a 2 carriles. Y por eso te cobran peaje, los muy turros, pensó. La pasajera iba ensimismada contemplando el paisaje por la ventana. Ventanilla, se dijo. En invierno o en verano, él iba con la ventanilla del conductor baja, salvo que el pasajero le pidiera lo contrario. Y si probaba cerrar todo el auto, a ver si la radio emitía al menos algún susurro. Corrió el codo y cerró. Encendió el catafalco negruzco y esperó. Acercó todo lo que pudo la oreja al receptor. El rumor de una voz era inconfundible. Tragó saliva. Subió el volumen al tope y la vocecita adquirió mayor consistencia. Tratando de no perder de vista la ruta, acercó aún más la oreja. Insultó en voz baja. Era uno de esos programas religiosos en los que el conductor repartía sanaciones radiofónicas en castellano levemente extraño. Movió el dial hacia la derecha, folclore. Un poco más allá, tango. Luego topó con el final de una banda. Inició el camino inverso. A la izquierda del pastor evangélico detectó el sonido inconfundible de un relato deportivo, pero demasiado lejano como para entender alguna de sus palabras. Giró la perilla, ahí estaba el partido de Platense. Escuchó con el alma en vilo el relato de una jugada intrascendente en el mediocampo. ¿Cómo van? Que digan cómo van, carajo, pensaba. Pero de inmediato entendía que a esa altura debería tener la expresión crispada, los ojos inyectados, la expresión tensa de un hincha angustiado. Y se decía que no, que de ningún modo, que no debería echar a la basura todos esos meses de autoeducación que lo habían ido librando al fin de su dependencia a Calamar. ¿No estaba acaso hermosa la mañana? ¿No bañaba el sol radiante el campo y la autopista? El gordo volvió en sí por un instante. La temperatura del taxi, con todas las ventanillas cerradas y el sol cayendo a pique, debía andar por los 35 grados. Tagliaferro observó a la pasajera y vio que se abanicaba con una revista, mientras 2 gruesos gotones de sudor le resbalaban por los lados de la cara. Estuvo a punto de bajar las ventanillas, pero se dijo que entonces perdería definitivamente cualquier esperanza de comunicación radial con el mundo.
de manera que optó por encender el aire acondicionado. El fresco me va a venir bien para poner en orden mis ideas, se dijo. No te enchufes, gordo, no te enchufes, se repetía. La cosa está perdida. No hay manera de que zafemos. Momento. ¿Zafemos quién? ¿Acaso yo soy platense? ¿Tenés acciones ahí, gordo boludo? Los que se van a la B son ellos, no vos. Los que van a perder con River son ellos. Los jugadores y los dirigentes, ¿qué tanto? Vos sos Abelardo Celestino Tagliaferro, a sus órdenes, de profesión taxista, estado civil casado, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos. Entérate. Los demás es todo grupo. ¿Para qué calentarse? Si al descenso se van a ir igual y después te vas a tener que bancar a toda esa manga de palurdos de la parada, empezando por el Piolín y terminando por el negado de Morocho Álvarez. Empezaron las rotondas de Luján. Tagliaferro miró por el espejo y vio a la pasajera con las manos en los bolsillos, el gorro calzado hasta las orejas, la bufanda enrollada en 3 vueltas alrededor del cuello y los lentes empañados. El gordo notó que la temperatura había bajado unos 30 grados de un saque. Apagó el acondicionador de aire. Descartada la estrategia del encierro, optó por ventilar bien el taxi. Tal vez lograra captar algún kilowatt extraviado en el éter. El último tramo hasta la iglesia lo hizo veloz, con las 4 ventanillas bajas y el aire como un torbellino en el interior del tacho. Cuando paró frente a la catedral, se volvió a mirar a la pasajera. Advirtió con sorpresa que el pelo de la mujer había adquirido una cierta disposición salvaje y que sus ojos no paraban de parpadear alarmados. Ella apagó y se bajó velozmente. Daba la impresión de haber encontrado un nuevo motivo para agradecerle a la Virgen. Tagliaferro dio vuelta a la plaza y se dispuso a emprender el retorno. Entonces los vio. 4 hinchas de River, ataviados con camisetas, vinchas y banderas, venían sacudiendo los trapos y cantando a voz en cuello. El gordo consultó su reloj. Debería estar empezando el segundo tiempo. No se atrevió a preguntarle el resultado del partido. Por la actitud festiva de los tipos, lo hundió en una desesperación creciente. Momento. ¿Qué te pasa, gordo? Para la moto. Para un poquito. Que se desesperen ellos. Todos esos nabos que se sienten los dueños de la camiseta y de los clubes. Pensar que él mismo hasta hacía poco había sido uno de ellos. Y desde pibe para colmo. Pero de más grande fue peor. El ascenso se le subió a la cabeza. Y la definición por penales con Lanús, Dios santo. Lo había ido a ver con la Clarisa. Al final del partido él se había desmayado y había tenido que sacarlo de la Popular entre 5 tipos bien grandotes. Pero ¿quién le quita a él lo bailado? Y el desempate con Temperley, mamá mía, cómo habíamos sufrido. Contarla. Pará, gordo. Más que nosotros, enfermo. Si vos seguís tan pobre como cuando vinimos de España, ¿qué hizo Platense por vos, a ver? Al pasar por el peaje, no pudo evitar la tentación. Se mintió que sería la última, como esos fumadores que escatiman los puchos del primer atado que compran luego de una larga abstinencia. El cobrador estaba escuchando los partidos en la cabina. ¿Cómo va River?, preguntó. Hincha de cuadro chico, sabía que la gente no tiene ni idea si uno le pregunta por Platense, Banfield o Ferro. Decime que va perdiendo, pensó. Va ganando.
informó el fulano con cara de gallina agradecida a la vida. Cuando se levantó la barrera, se alejó de ahí sintiéndose perdido, perplejo, como si la noticia lo hubiese dejado navegando en aguas desconocidas. Al pasar por Francisco Álvarez, sus dedos comenzaron a tamborillar sobre el volante mientras silbaba inconscientemente entre los dientes la melodía de un viejo estribillo que decía: partirá la nave, partirá, dónde llegará nunca se sabrá, o algo así. Una letra de porquería que tenía que ver con el arca de Noé. Pero, ¿por qué? Eran las 11:31. Una canción del año del pedo, cosa rara. Abelardo Tagliaferro se derrumbó a las 11:35 cuando se dio cuenta de lo que había venido tarareando los últimos 10 kilómetros. No era ninguna canción pasada de moda, sino la perpetua melodía de no se va, Platense no se va, Platense no se va, Platense no se va. Y las lágrimas se le desbarrancaron por las mejillas en 2 torrones tibios. Cuando entrevió que toda resistencia era inútil, y como los chicos cuando se apuestan a sí mismos que si logran demasiada proeza la vida les concederá premios impresionantes, al estilo de si logro saltar toda la cuadra sobre el pie derecho sin trastabillar, entonces la rubiecita a la panadería gusta de mí. Tagliaferro se convenció de que si llegaba a Capital Federal y encendía la Motorola antes de que terminara el partido, el Calamar iba a lograr dar vuelta a su destino y los demás partidos se le iban a acomodar para seguir con chances. Apretó el pie derecho contra el piso del auto y este saltó hacia adelante con una velocidad francamente peligrosa. Era digna de verse la imagen de ese gigante que volaba aferrado con las manos, ambas manos al volante como un piloto de carrera, cuya cara bañada de lágrimas recientes se enrojecía por el esfuerzo de cantar con alaridos un viejo estribillo con la letra cambiada. A la altura de Moreno tuvo miedo de que la promesa de llegar a tiempo para oír el final no fuese suficientemente grandiosa como para lograr el conjuro. De modo que prometió dejar de fumar a las 4 de la tarde y para siempre. Temeroso de que los hados lo consideraran débil de espíritu, agregó la promesa de una dieta estricta que lo llevara a 35 kilos abajo de su peso actual en un plazo máximo de 3 meses. Mientras encendía la radio para ir ganando tiempo y mientras volaba a la altura de Morón, las promesas se iban acumulando sobre sus espaldas. Prometió volver a misa todos los domingos. Prometió no volverle a madrugar ningún pasajero o un colega en un plazo de 6 meses que luego extendió a 2 años. Prometió dejar de construir fantasías eróticas con la peluquera de la vuelta. Prometió regalarle flores a Clarisa todos los viernes hasta que la muerte los separe. Estuvo a punto de prometer que no iba a joderlos más a los nietos para hacerlos hinchas de Platense. Pero se contuvo a tiempo, porque Dios no podía pedirle sacrificio semejante. Y porque, por supuesto, era casi imposible para él cumplirlo. A la altura del Hospital Posadas en Aedo, levantó el volumen de la radio hasta darle su máxima potencia. Sintonizó la emisora que siempre lo acompañaba para los partidos. Por detrás del ruido a fritura se adivinaban voces del relato. Descolgó el rosario que llevaba anudado en el retrovisor y empezó a rezar en voz alta. A la altura de Ciudadela la radio recuperó por completo sus funciones. Tagliaferro interrumpió la Ave María y entrecerró los ojos. Estaba bañado en sudor y parecía 10 años más viejos que en la mañana. Habían perdido. Habían perdido por robo.
jugando el descuento, pero no había manera de remontar esa catástrofe. Las conexiones con las otras canchas hablaban de la algarabía de los cuadros que se habían salvado. En un arrebato de amargura infantil, se sintió despechado por Dios y pensó que al final no sirve de nada las promesas. Mientras tomaba la salida de la autopista, hizo un último esfuerzo para que no le importara. Se detuvo en una cuadra desierta, llena de galpones en las dos veredas. Se dijo que no debía ponerse así, que un dolor de ese tamaño solo podía sentirse por la pérdida de un ser querido, que no podía tirar a la basura los esfuerzos de los últimos meses. Y todavía le faltaba sobreponerse a la cenita que iban a hacerle los muchachos en la parada. Control, gordo, control. Mejor seguir haciéndote el distante, el superado. Tal vez así lo dejaran en paz. Tardó 15 minutos en arrancar de nuevo rumbo a la parada. Abelardo Celestino Tagliaferro dobló la esquina sin prisa. Apretó suavemente el embriague. Puso la palanca de cambios en punto muerto. Con las manos levemente posadas sobre el volante, arrimó el auto a la vereda y lo detuvo sin brusquedad al final de la hilera de autos amarillos y negros. Apagó el motor, quitó las llaves del tambor, aspiró profundamente y se dirigió la mano izquierda hacia la puerta. Cuando logró incorporarse, no se dirigió inmediatamente hacia la esquina. Fue a la parte trasera del taxi y abrió el baúl. Hurgó un momento bajo las cajas de herramientas y encontró lo que buscaba. Desplegó la enorme tela rectangular con ademanes tiernos. Se anudó la bandera blanca con la franja central marrón en el cuello y la extendió a sus espaldas como si fuese una capa. Tanteó otra vez y halló el gorrito tipo piluso. Se lo plantó hasta las orejas. Cerró el baúl. Levantó los ojos hacia la esquina. Abiertos en un semicírculo, los otros se pasaban el mate y le clavaban a la distancia 7 pares de ojos inquisitivos. Tagliaferro no caminó enseguida, porque acababa de entender que todos los hombres son cautivos de sus amores. Uno no entiende por qué ama las cosas que ama. El intelecto no sirve para escapar de los laberintos del afecto. Por eso es tan difícil enfrentar el dolor. Porque uno no puede engañarse inundando con argumentos razonables las llagas que tiene abiertas en el alma. Pero lo cierto es que esas llagas no se curan ni se callan. Y por eso un hombre puede amar a una mujer que a los otros hombres le parezcan funestas, o puede poner su corazón al servicio de amores que a los otros se le antojen inútiles e intrascendentes. Abelardo Tagliaferro tiró los brazos. Prendió la mano a la tela, como un extraño superhéroe excedido de peso. Y supo que lo importante no es a quién o qué uno ama, sino el modo en que uno ama lo que ama. Recién entonces caminó hacia la parada.